Isabel Roca conoció a Javier Mendoza de la Torre en el otoño de 2010, durante la fase final de un proyecto de rehabilitación de un edificio histórico en el barrio de Salamanca, en Madrid. Ella, con 28 años, era arquitecta asociada en uno de los estudios más importantes de la capital, responsable de la supervisión de la ejecución de la obra. Él, con 32, era uno de los abogados principales del bufete familiar, Mendoza en Asociados, que gestionaba los aspectos legales y contractuales del promotor inmobiliario. Su primer encuentro no fue social, sino profesional. Tuvo lugar en una caseta de obra, un espacio temporal lleno de planos enrollados, muestras de materiales y el olor a polvo y hormigón fresco. Isabel estaba explicando una modificación estructural necesaria a un aparejador cuando Javier entró, impecablemente vestido con un traje a medida que parecía inmune al desorden del entorno. Su interacción inicial fue puramente funcional. Discutieron una cláusula del contrato relacionada con los plazos de entrega y las penalizaciones por retraso. Isabel, acostumbrada a tratar con abogados que a menudo carecían de una comprensión práctica de la construcción, se preparó para una conversación difícil. Sin embargo, Javier demostró una notable capacidad para asimilar los detalles técnicos que ella le presentaba, haciendo preguntas precisas que iban al núcleo del problema. Al final de la reunión, que duró menos de 20 minutos, el asunto quedó resuelto. Mientras recogía sus documentos, él la observó un instante antes de hablar. Es poco común encontrar a alguien que pueda defender un cambio en un forjado con la misma claridad con la que argumentaría un caso, dijo él. No era un cumplido florido, sino una observación analítica, casi una evaluación. Isabel simplemente asintió, sin saber cómo interpretar el comentario. En las semanas siguientes, sus interacciones se hicieron más frecuentes a medida que el proyecto se acercaba a su conclusión. Se encontraban en reuniones de seguimiento, visitas de obra y llamadas de conferencia. Javier mantenía siempre una distancia profesional, pero Isabel empezó a notar un patrón. A menudo, después de las reuniones formales, él encontraba una excusa para retenerla unos minutos, preguntando por otros proyectos en los que ella trabajaba o por su opinión sobre tendencias arquitectónicas. Procedía de una familia de juristas de gran prestigio en Madrid, un linaje que se remontaba a varias generaciones. Su mundo era el de los consejos de administración, los grandes despachos con vistas a la Castellana y los círculos sociales donde el apellido funcionaba como una llave maestra. Isabel, por otro lado, era hija de un catedrático de Historia del Arte y una farmacéutica de Salamanca. Su educación había sido rigurosa y culta, pero carecía del peso social y la riqueza heredada que definían el entorno de Javier. Se había labrado su carrera a base de excelencia académica y una dedicación absoluta a su trabajo. La transición de una relación profesional a una personal fue gradual y estuvo orquestada por Javier. Comenzó con una invitación a tomar un café cerca de la obra para aclarar un último detalle, que se convirtió en una conversación de 1 hora sobre temas ajenos al trabajo. A esto le siguió una invitación a cenar en un restaurante que, según él, tenía un diseño interior que le interesaría como arquitecta. Isabel, que hasta entonces había dedicado su vida casi por completo a su carrera, se sintió atraída por la inteligencia de Javier, su confianza y el acceso a un mundo que le resultaba fascinante y distante. Él, a su vez, parecía genuinamente interesado en su trabajo, en su forma de ver el mundo a través de estructuras, luces y volúmenes. Su noviazgo duró poco más de 1 año. Fue un periodo de inmersión para Isabel en el universo de los Mendoza. Conoció a sus padres, Alfonso y Pilar, en una cena formal en la imponente casa familiar de La Moraleja. Alfonso, el patriarca del bufete, era un hombre cortés, pero distante, que la trató con la amabilidad reservada a un socio comercial de su hijo. Pilar, sin embargo, fue más transparente en su evaluación. Era una mujer elegante, cuya vida giraba en torno a la gestión del estatus social de la familia. Sus preguntas a Isabel, aunque formuladas con educación,
eran un claro sondeo de su origen, sus conexiones y su idoneidad para formar parte del clan Mendoza. ¿Y tu familia es de Salamanca? Una ciudad preciosa, muy histórica, comentó Pilar, con un tono que dejaba claro que histórica era un eufemismo de provinciana. A pesar de la fría acogida de su familia, Javier parecía decidido. Le propuso matrimonio durante un viaje a la costa amalfitana, en un hotel de lujo con vistas al mar. El anillo era una pieza de diseño clásico, discreto pero de una calidad innegable. Isabel aceptó. En ese momento, las dudas que albergaba sobre las diferencias entre sus mundos le parecieron insignificantes frente a la certeza de que estaba enamorada de un hombre brillante y atento que, según creía, la valoraba por su intelecto y su talento. Se casaron en la primavera de 2012. La boda fue un evento de considerable magnitud, planificado en su mayor parte por Pilar para satisfacer las expectativas de su círculo social. Isabel consiguió imponer su criterio en algunos detalles, como la elección de un lugar con una arquitectura más contemporánea, en lugar de la tradicional finca que prefería su suegra, pero en general, se sintió más como una invitada de honor que como la protagonista del evento. Se instalaron en un amplio piso en la calle Velázquez, propiedad de la familia Mendoza. Era un espacio elegante, decorado por un interiorista de renombre elegido por Pilar. Isabel, con su ojo de arquitecta, veía el potencial del piso, pero cada sugerencia que hacía para personalizarlo o hacerlo más funcional era recibida por Javier con una amable disuasión. El decorador es el mejor de España, cariño. Sabe lo que hace. No te preocupes por estas cosas. Lentamente, la dinámica de su relación comenzó a cambiar. Javier, que antes parecía admirar su dedicación profesional, empezó a referirse a su trabajo como ese hobby tan absorbente que tienes. Su puesto en el estudio de arquitectura exigía largas jornadas y una gran responsabilidad, lo que a menudo interfería con los compromisos sociales que Javier consideraba ineludibles. ¿Realmente es necesario que vayas a la obra un sábado?, le preguntaba. Tenemos la cena en casa de los Alvear. Es importante para el bufete. La presión era sutil pero constante. Enmarcó su propuesta como un acto de generosidad y preocupación por su bienestar. Con lo que ganas en ese sitio, después de impuestos, apenas cubre los gastos de tu coche. No tienes necesidad de someterte a ese estrés. ¿Por qué no dejas el estudio y te estableces por tu cuenta? Podrías aceptar solo los proyectos que de verdad te interesen, trabajar desde casa, a tu ritmo. Tendrías más libertad. La idea, en la superficie, era atractiva. La posibilidad de elegir sus proyectos y gestionar su propio tiempo era el sueño de muchos arquitectos. Isabel, agotada por la política interna del gran estudio y deseando tener más flexibilidad, vio la propuesta como una solución viable. No percibió, en ese momento, que la libertad que Javier le ofrecía era, en realidad, una forma de redefinir su identidad profesional en términos que él pudiera controlar. En 2014, 2 años después de la boda, Isabel dejó su puesto en el estudio. La despedida fue agridulce. Sentía que abandonaba una parte fundamental de sí misma, pero la perspectiva de una nueva etapa profesional la ilusionaba. Javier la ayudó a acondicionar un despacho en una de las habitaciones del piso. Fue un gesto de apoyo, pero también estableció un perímetro físico y conceptual para su nueva actividad. Su trabajo ahora estaba contenido dentro de las paredes de su hogar, fácilmente supervisable y secundario a la vida doméstica y social que Javier esperaba que ella liderara. Los primeros meses como arquitecta independiente fueron desorientadores. Acostumbrada al flujo constante de trabajo y a la colaboración en equipo, el silencio del despacho en casa le resultaba opresivo. Los proyectos que le llegaban a través de los contactos de Javier eran pequeños y poco estimulantes. La reforma de un cuarto de baño para la amiga de su suegra, el diseño de un porche para un socio del bufete.
Eran trabajos que pagaban bien, pero carecían de cualquier desafío creativo o técnico. Javier se refería a ellos con condescendencia. Perfecto. Algo para mantenerte entretenida, decía mientras revisaba los planos por encima de su hombro. Isabel empezó a sentir una creciente frustración. La mujer que había dirigido complejas obras de rehabilitación se veía ahora dibujando distribuciones de azulejos. La independencia que le habían prometido se sentía como un aislamiento. Sus antiguos colegas del estudio, aunque mantenían el contacto, pertenecían a un mundo profesional del que ella se sentía cada vez más alejada. Fue durante este periodo de descontento cuando se reencontró con Miguel Vargas, un promotor inmobiliario de unos 60 años, hecho a sí mismo, con quien había trabajado en su anterior etapa. Se cruzaron en una feria del sector inmobiliario a la que Isabel había acudido más por nostalgia que por necesidad. Vargas la reconoció al instante. «Roca, ¿qué haces escondida aquí? Pensé que te habrían hecho socia en tu antiguo estudio a estas alturas». Isabel le explicó su nueva situación como profesional independiente. Vargas la escuchó con atención, frunciendo el ceño. «Un desperdicio», sentenció él con su franqueza habitual. «Tú tienes un talento especial para ver el potencial de los espacios, y lo que es más raro, para ejecutarlo sin arruinar al promotor. Los Mendoza te tienen diseñando cocinas. No me hagas reír». Unas semanas más tarde, Vargas la llamó. Estaba iniciando un nuevo proyecto. La compra de varios edificios de apartamentos de los años 60 y 70 en barrios como Chamberí y Argüelles, para rehabilitarlos integralmente y venderlos a un nuevo perfil de comprador, más joven y centrado en la sostenibilidad y el diseño funcional que en el lujo ostentoso. «No quiero a los arquitectos estrella que me cobran un dineral por poner su firma», le dijo. «Quiero a alguien que sepa de estructuras, que entienda de materiales eficientes y que tenga buen gusto. Quiero que trabajes para mí. No un proyecto, sino una colaboración a largo plazo». La oferta de Miguel Vargas fue un punto de inflexión. Era una oportunidad para volver a hacer arquitectura de verdad, para gestionar proyectos complejos y para desarrollar una visión propia. Cuando se lo contó a Javier, su reacción fue tibia. «Ten cuidado con ese tipo, Vargas. Es un poco tosco, no es de nuestro círculo. Y asegúrate de que te pague por adelantado. No querrás que te engañe». No hubo entusiasmo ni reconocimiento del calibre de la oportunidad. Para él, seguía siendo uno de los pequeños proyectos de Isabel. Isabel aceptó la oferta de Vargas. El primer proyecto fue la rehabilitación de un edificio en la calle Galileo. Fue un trabajo intenso y exigente que la absorbió por completo. Pasaba los días en la obra, las noches en su despacho dibujando y calculando. Javier empezó a quejarse de sus ausencias. «Creía que habías dejado el estudio para tener más tiempo, no para trabajar más que antes», le decía con tono de reproche. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realizada y no estaba dispuesta a renunciar a ello. Para evitar conflictos, empezó a organizar su trabajo de forma más discreta. Se levantaba antes que Javier para trabajar unas horas, y a menudo continuaba después de que él se durmiera. El despacho se convirtió en su santuario, un lugar donde la influencia de los Mendoza no podía penetrar. El proyecto de la calle Galileo fue un éxito rotundo. Los apartamentos se vendieron sobre plano antes de que la obra terminara. Miguel Vargas estaba encantado. «Te lo dije, Roca, eres oro puro». Inmediatamente, le encargó 2 edificios más. Isabel se dio cuenta de que su volumen de trabajo requería una estructura formal. Con el asesoramiento de un gestor recomendado por Vargas, constituyó una sociedad limitada unipersonal. Estudio Roca Arquitectura SLU. Abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa en una entidad diferente a la que usaba con Javier. Todos los ingresos y gastos de su actividad profesional pasarían a través de esa cuenta. Fue un paso puramente administrativo, pero para Isabel tuvo un profundo significado simbólico. Era la primera vez que creaba una entidad financiera y legal
completamente independiente de su marido. Durante los siguientes 3 años, de 2015 a 2018, el negocio de Isabel creció de forma exponencial, siempre bajo el radar de Javier. Su colaboración con Vargas se consolidó, y su estudio se ganó una reputación en el nicho de la rehabilitación residencial de alta calidad. Empezó a recibir encargos de otros promotores que buscaban el estilo Roca. Espacios funcionales, luminosos, con materiales sostenibles y un diseño atemporal. Para gestionar la carga de trabajo, contrató a 2 jóvenes arquitectos como colaboradores freelance, a los que coordinaba a distancia. Alquiló un pequeño espacio de coworking cerca de una de sus obras para tener reuniones, evitando traer clientes a su casa. Javier seguía ajeno a la magnitud de su éxito. Veía que estaba ocupada, pero lo atribuía a un par de reformas que se le habían complicado. Sus ingresos, que ella reinvertía sistemáticamente en el negocio, en software, en la contratación de mejores consultores de estructuras, en la creación de un pequeño fondo para futuras inversiones, nunca se reflejaban en la cuenta conjunta. Ella seguía usando la tarjeta de crédito asociada a esa cuenta para sus gastos personales, manteniendo la apariencia de dependencia económica que él daba por sentada. La imagen que Javier tenía de ella estaba tan anclada en su percepción inicial, la de una chica brillante pero sin mundo, a la que él había elevado, que era incapaz de concebir que ella pudiera construir algo significativo por sí misma. Mientras el mundo profesional de Isabel se expandía, su vida personal se contraía. La distancia con Javier se hizo abismal. Él pasaba cada vez más noches fuera, alegando cenas de trabajo o viajes de última hora. Su relación se había convertido en una coreografía de evasivas y silencios. Isabel, inmersa en su trabajo, encontró en él un refugio contra la soledad de su matrimonio. Sabía que algo iba mal, pero no tenía la energía ni el deseo de enfrentarlo. La confirmación de la infidelidad de Javier no llegó a través de un mensaje de texto o una mancha de pintalabios, sino de un documento legal. Una tarde de invierno de 2018, buscando en el servidor doméstico un archivo antiguo que necesitaban para la declaración de la renta, Isabel se topó con una carpeta con un nombre anodino: Varios. Por curiosidad, la abrió. Dentro había varios subdirectorios, uno de ellos llamado CL. Contenía borradores de contratos y facturas. Abrió uno de los archivos. Era un contrato de arrendamiento para un pequeño apartamento en la zona de Nuevos Ministerios, muy cerca del despacho de Mendoza en Asociados. El arrendatario era Javier. El contrato estaba fechado un año atrás. Hojeando los demás archivos, encontró facturas de suministros y recibos de transferencias bancarias mensuales para el pago del alquiler, realizadas desde una cuenta personal de Javier que Isabel no conocía. El nombre en el buzón, según una nota adjunta, no era el suyo. Era el de Carlota Luján, una joven y ambiciosa abogada que había entrado en el bufete familiar hacía un par de años y a la que Javier había mencionado varias veces como su protegida. Isabel sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No hubo lágrimas, ni un arrebato de ira. Solo una claridad desoladora. La doble vida de su marido no era un desliz impulsivo. Era una estructura organizada, con su propia logística y financiación, mantenida durante al menos un año. Cerró el archivo. Copió la carpeta CL en un disco duro externo que usaba para sus copias de seguridad y apagó el ordenador. Se sentó en la oscuridad de su despacho, rodeada de los planos y maquetas que representaban su verdadera vida, y supo que su matrimonio había terminado, pero también supo que no iba a precipitarse. Durante años, había aprendido a ser metódica, a planificar y a construir sobre cimientos sólidos. Su salida de ese matrimonio no sería diferente. La semana posterior al descubrimiento fue, para Isabel, un ejercicio de contención. Se comportó con normalidad,
manteniendo la misma distancia cordial que se había instalado entre ellos. Mientras tanto, dedicó cada momento libre a planificar sus siguientes pasos. El primer movimiento fue contactar con Marta Jiménez, una abogada recomendada por Miguel Vargas. No era una abogada de familia mediática, sino una especialista en divorcios complejos con grandes patrimonios, conocida por su minuciosidad y su enfoque estratégico. Se reunieron en el despacho de Marta, un lugar funcional y sin adornos en una calle discreta del barrio de Salamanca. Isabel le expuso la situación con la misma precisión con la que describiría un problema estructural en un edificio. Presentó la cronología de su matrimonio, la creciente distancia con Javier y las pruebas que había encontrado de su infidelidad y de la cuenta bancaria oculta. Luego, pasó a describir su propia situación financiera. La creación de su estudio, su crecimiento, los contratos con Vargas y otros promotores, y el estado de las cuentas de su empresa. Marta Jiménez la escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando Isabel terminó, la abogada se reclinó en su silla. Bien, dijo. Tenemos una situación interesante. Te casaste en régimen de gananciales, lo que significa que, en principio, todo lo ganado durante el matrimonio es de ambos. Eso incluye tanto el crecimiento de su patrimonio a través del bufete como el valor de tu estudio de arquitectura. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, continuó Marta, la ley contempla matices. El hecho de que él haya ocultado bienes y mantenido una estructura financiera paralela para sufragar una relación extramatrimonial es un factor que un juez puede tener en cuenta a la hora de liquidar la sociedad. Se llama actuar de mala fe. ¿Y mi empresa?, preguntó Isabel. La he construido yo sola. Él no ha invertido un euro, ni un minuto de su tiempo. De hecho, siempre ha menospreciado mi trabajo. Ese es nuestro argumento principal, afirmó Marta. Demostraremos que el estudio Roca es fruto exclusivo de tu trabajo, talento y dedicación, sin aportación alguna por su parte. Argumentaremos que su actitud fue de desincentivo, no de apoyo. No será fácil, porque los Mendoza movilizarán a todo su equipo legal. Pensarán que eres una presa fácil. Jugarán a desgastarte, a intimidarte. Nuestra estrategia será dejar que lo crean. Durante los 2 meses siguientes, Isabel y Marta trabajaron en silencio, recopilando una cantidad ingente de documentación. Isabel reunió todos los correos electrónicos y mensajes en los que Javier se refería a su trabajo como un hobby, sus quejas sobre el tiempo que le dedicaba y su falta de interés en sus logros. Marta, por su parte, contrató a un perito contable para realizar una valoración exhaustiva del estudio Roca, incluyendo los contratos en vigor, los proyectos futuros y los activos inmobiliarios que la empresa había comenzado a adquirir como inversión, 2 pequeños locales comerciales y un apartamento que Isabel había comprado para rehabilitar. También contrató a un detective privado para documentar de forma discreta la relación de Javier con Carlota Luján, obteniendo pruebas irrefutables de que el apartamento de Nuevos Ministerios era su nido de amor. La confrontación con Javier tuvo lugar una noche de marzo de 2019. Él había llegado tarde, como de costumbre. Isabel lo esperaba en el salón. No levantó la voz. Simplemente le dijo: «Javier, sé lo del apartamento. Y sé lo de Carlota. Quiero el divorcio». La reacción de Javier pasó por varias fases. Primero, una negación poco convincente. Luego, cuando Isabel mencionó la dirección del apartamento, la ira. Pero su ira no era la de un hombre arrepentido, sino la de un hombre al que habían descubierto. Finalmente, adoptó la misma actitud condescendiente que usaba para zanjar cualquier discusión. «Mira, Isabel, lamento que te hayas enterado así», dijo, aflojándose la corbata. «Las cosas entre nosotros no han ido bien durante mucho tiempo. Reconozco que he cometido un error. Pero no exageremos. No tienes que preocuparte por nada.
Yo me ocuparé de todo. Seré generoso. En su mente, el divorcio era un problema logístico que se resolvería con dinero. Su generosidad se materializó una semana después en forma de un borrador de convenio regulador, redactado por su bufete. Le ofrecía una pensión compensatoria durante 2 años y una suma única de 150.000 euros. A cambio, ella debía renunciar a cualquier reclamación sobre el resto del patrimonio familiar, incluyendo el piso de la calle Velázquez. No había ni una sola mención a la empresa de Isabel, que ellos daban por hecho que era una actividad marginal con un valor insignificante. Isabel leyó el documento con Marta Jiménez en su despacho. «Es exactamente lo que esperábamos», dijo la abogada con una media sonrisa. «Te ven como una aficionada a la que hay que dar una paga para que no moleste. Perfecto». Siguiendo las instrucciones de Marta, Isabel rechazó la oferta sin hacer una contrapropuesta, forzando el inicio del procedimiento judicial contencioso. El proceso de divorcio se convirtió en una guerra de desgaste, tal como Marta había predicho. El equipo legal de los Mendoza, liderado por el propio padre de Javier, intentó abrumarlas con requerimientos, solicitudes de documentación y tácticas dilatorias. Su estrategia era clara: agotar los recursos económicos y emocionales de Isabel hasta que aceptara su oferta inicial. No podían imaginar que Isabel no solo tenía recursos propios, sino que estos eran considerablemente mayores de lo que ellos suponían. El momento clave del proceso fue el requerimiento de manifestación de bienes. Javier presentó una declaración en la que minimizaba sus ingresos variables, omitía la existencia de la cuenta bancaria desde la que pagaba el apartamento y valoraba sus participaciones en el bufete de forma conservadora. Por su parte, Isabel, aconsejada por Marta, presentó una declaración precisa pero incompleta de su situación. Declaró la existencia de su empresa, Estudio Roca Arquitectura SLU, y sus ingresos de los últimos años, pero no adjuntó la valoración pericial completa, argumentando que su valor era fluctuante y dependía de proyectos en curso. Fue un movimiento arriesgado, pero calculado. Querían que la revelación del verdadero valor de la empresa tuviera lugar en la vista oral, frente al juez, para maximizar su impacto. La vista se fijó para un día de noviembre de 2019 en los juzgados de la calle Poeta, Joan Maragall. Isabel acudió acompañada por Marta. En el pasillo, se cruzó con Javier, flanqueado por su padre y otro abogado del bufete. Javier le dedicó una sonrisa de superioridad. Se inclinó y le susurró: «Todavía estás a tiempo de aceptar mi oferta. Después de hoy, será mucho menos». La sala del tribunal era un espacio solemne y funcional. El juez era un hombre de mediana edad, de aspecto severo, conocido por su rigor. La primera parte de la vista se centró en la exposición de la parte demandante, es decir, de Javier. Su abogado lo presentó como un marido trabajador y dedicado, cuyo único error había sido buscar afecto fuera de un matrimonio que, según él, se había enfriado por la apatía y falta de ambición de su esposa. Presentaron a Isabel como una mujer dependiente, a la que Javier había apoyado para que montara un pequeño negocio de reformas, para mantenerse ocupada. La oferta económica que le hacían, argumentaron, era más que generosa dadas las circunstancias. Cuando llegó el turno de Marta Jiménez, el tono de la sala cambió. Comenzó de forma metódica, presentando las pruebas de la cuenta bancaria oculta de Javier. Mostró las transferencias, los recibos del alquiler del apartamento y las facturas de regalos caros a nombre de Carlota Luján. La cara de Javier perdió su compostura. Su padre, sentado en el primer banco, frunció el ceño. El juez empezó a tomar notas con más interés. Luego, Marta pasó al tema del patrimonio. Señoría, la parte demandante ha presentado una imagen distorsionada no solo de su propia situación financiera, sino también de la de mi clienta. Han descrito a la señora Roca
como una profesional con una actividad económica marginal, nada más lejos de la realidad. Fue entonces cuando solicitó permiso para presentar la valoración pericial completa del estudio Roca Arquitectura, SLEU. El abogado de Javier se opuso, alegando que era un documento presentado fuera de plazo, pero el juez, con la curiosidad ya picada por las revelaciones anteriores, lo admitió. Marta entregó una copia al juez y otra a la parte contraria. Isabel observó cómo Javier y su padre abrían la carpeta. Vio la incredulidad en sus rostros mientras pasaban las páginas. «Como puede comprobar, señoría», continuó Marta con voz calmada, «el estudio Roca no es un pequeño negocio. Es una empresa solvente, con una cartera de clientes consolidada y unos beneficios crecientes. El informe pericial, basado en los contratos firmados y las proyecciones de negocio, valora la sociedad en 2,8 millones de euros». Se hizo un silencio absoluto en la sala. Javier miraba el informe como si estuviera escrito en un idioma desconocido. Levantó la vista y miró a Isabel, y por primera vez, ella no vio condescendencia en sus ojos, sino un desconcierto total. Era como si la estuviera viendo por primera vez. Además, añadió Marta, la empresa es propietaria de 3 activos inmobiliarios, adquiridos con los beneficios de la propia actividad, con un valor de mercado actual de 750.000 euros. El patrimonio total generado exclusivamente por el trabajo de la señora Roca durante los últimos 4 años asciende a más de 3,5 millones de euros. El juez levantó la vista del informe y se dirigió directamente a Javier. ¿Tenía usted conocimiento de esto, señor Mendoza? Javier balbuceó algo ininteligible. Su padre intentó intervenir, pero el juez lo silenció con un gesto. Marta Jiménez dio el golpe de gracia. Señoría, no solo el señor Mendoza no tenía conocimiento de esto, sino que, como demuestran los correos electrónicos que adjuntamos, durante todo este tiempo, ha menospreciado activamente la carrera de su esposa, refiriéndose a ella como un pasatiempo. Mi clienta ha construido este patrimonio no solo sin su ayuda, sino a pesar de su desdén. Por tanto, solicitamos que, en la liquidación de la sociedad de gananciales, se reconozca el valor total del estudio Roca y sus activos como un bien privativo de la señora Roca, generado por su esfuerzo exclusivo y en un contexto de falta de apoyo marital. Y solicitamos, además, una liquidación de los bienes comunes restantes que tenga en cuenta la mala fe demostrada por el señor Mendoza al ocultar parte de su patrimonio. El resto de la vista fue un trámite. El equipo legal de los Mendoza, completamente descolocado, intentó improvisar una defensa, pero el daño ya estaba hecho. La sentencia, dictada semanas después, fue un reflejo casi exacto de lo que Marta Jiménez había solicitado. El juez reconoció el valor total del estudio Roca como un bien perteneciente a Isabel, basándose en las pruebas de su trabajo exclusivo y la actitud de Javier. Además, penalizó a Javier en la división de los bienes comunes por su ocultación de activos. Isabel no solo conservó su empresa intacta, sino que recibió más de la mitad del valor del piso de la calle Velázquez y de las otras inversiones conjuntas. El día que recibió la sentencia, Isabel no sintió euforia, sino una profunda sensación de paz. Estaba en la oficina que había alquilado hacía un año, un espacio diáfano y luminoso en un edificio rehabilitado por ella misma. Miró por la ventana los tejados de Madrid. Durante años, había vivido a la sombra de un hombre y un apellido que la definían. Ahora, por fin, el único nombre que importaba era el suyo, grabado en la puerta de su estudio. Roca Arquitectura. Su independencia no era un regalo de un juez. Era algo que había construido ella misma, plano a plano, ladrillo a ladrillo, en silencio, mientras nadie miraba.